Vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the Word. Por favor, saque su Biblia, Please take out your Bible, saque su libreta, su take out your pluma, notebook, your pencil, para que haga sus so you anotaciones. can make notes. Y Dios nos ha hablado algo en estos días que hemos estado perseverando en la oración. God has spoken to our hearts these days that we've been persevering on the prayer, Es profundizar en la palabra. and it's go deeper into the Word. Es profundizar en las sagradas escrituras. It's to go deeper on the scriptures. No solo de pan vivirá el hombre, Not only of bread man will live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but of every word that comes out of the Word. Y así mouth of como God. si dejamos de comer alimento natural, And the same way we stop eating our natural food, te mueres. you will die. Si nosotros dejamos de alimentarnos con el alimento espiritual, If we start feeding ourselves with the spiritual food, entonces espiritualmente so spiritually, vamos a estar débiles, we're going to be weak, enfermos espiritualmente. sick Y spiritually. entonces no tome a la ligera la palabra de Dios. So don't take lightly the Word of God. No sea, como dice la Escritura, oidores olvidadizos, Don't be, as the Scripture says, forgiver listeners, sino hacedores de la palabra. but doers of the Word. Haga sus anotaciones, por Make your favor. notes, please. No le pido que haga un bosquejo homilético y con hermenéutica I'm ahí, not asking you to make a complete resume of it, pero sí le pido que haga sus pequeñas but I anotaciones do ask you to take some notes. para que durante la semana profundice en la palabra So during the week, you can go even deeper into the y le Word. pregunte al Espíritu Santo, And you can ask the Holy Spirit, ¿cómo aplico esta palabra que tú hablaste a mi how do corazón? I apply this word that you have spoken to my heart? Eso es lo más importante en la That's palabra. the most important thing of the Word. No es solamente escucharla. It's not only to listen to it. ¿Cómo la aplico en mi How vida? can I apply it into my ¿Cómo la life? palabra de Dios How the Word of God puede llevarme a prosperar? can take me to prosper. Amén. Amen. Entonces vamos a ir y el tema de hoy es provocando un avivamiento. Today's sermon is how to provoke a revival. En la iglesia primitiva vemos un poderoso mover del Espíritu Santo. On the primitive church, we saw a powerful movement of the Holy Spirit. Vemos a muchas personas siendo sanadas, We can see a lot of people being healed, liberadas. freed. Vemos vidas cambiadas We y see transformadas. lives changed and transformed. Miles y miles de personas Thousands viniendo a los pies de Cristo. And thousands of people coming to the feet of Jesus. Vemos la mano de Dios guardando la We iglesia. can see the hand of God saving the church. Vemos que Dios haciendo señales, milagros y prodigios We can see the Lord making signs, prodigies, and miracles por mano de los apóstoles through the hands of the apostles cuando ellos predicaban. when they were preaching. Y vemos vemos a la iglesia, a la nueva iglesia And we can see the new church creciendo rápidamente. growing quickly. Vemos que iglesias We can nuevas see that new churches en otras in ciudades different cities, iban naciendo they were getting por los born viajes misioneros by the missionary y trips por la predicación del and evangelio. by the preaching of the gospel. Y la iglesia siempre en este tiempo And the church in this time anhela ver ese mover del Espíritu Santo. desires to see the movement of the Holy Spirit. Hace 2000 años o 2000 años después, 2,000 years ago or 2,000 el mundo ha years cambiado later, the completamente. world has changed completely. Y la iglesia se ha adaptado a ese cambio. And the church has adapted to that change. Pero vemos que la iglesia no evolucionó. But we can see that the church did not evolutionize. Vemos este poder manifestado We can see this power manifested en la iglesia primitiva, on the primitive church, en la iglesia que recién estaba in naciendo. the church that was barely Y growing. nació en el poder del Espíritu Santo, And it was born in the power of the en Holy medio de Spirit, milagros in the midst of miracles y sanidades. and healings. Y 2000 años después, And 2,000 years later, vemos que la iglesia we can see that the church no evolucionó. did not evolve. Por el contrario, By contrary, hemos perdido ese poder, ese poderoso mover del Espíritu we have Santo. lost the powerful movement of the Holy Y Spirit. la iglesia cuando piensa en avivamiento, And the church, when they think on revival, piensa en la iglesia they primitiva. think in the primitive church. El apóstol Pablo dice, Apostle Paul says, debiendo de ser ya maestros,
being yourselves teachers. Tengo que venir nuevamente con el fundamento de la I palabra. have to come again with the foundation of the Es decir, le word. dice, ya deberían de estar a otro nivel. He was saying you have to be in a different level by La now. iglesia debió haber crecido y madurado. The church should mature and grow. La fe de la iglesia debió haber crecido. The faith of the church should have been grown. Y con ella los dones del And Espíritu with that, the Santo. gifts of the Holy Spirit. Se vio ese mover del Espíritu Santo The movement of the Holy Spirit y la gloria de Dios manifestada and the glory of God manifested. debió crecer, It should have grown, no disminuir. not go lower. Y entonces nosotros estamos anhelando So we are desiring una gloria pasada a past glory y un avivamiento pasado, and a past revival. pero Dios tiene en este But tiempo, God in this time, dice la the palabra, word says, una gloria mayor. a greater La glory. gloria postrera The last glory será mayor a la will primera. be bigger than the Hoy first en one. este tiempo Now in this hay time, un avivamiento there is a revival que es mucho mayor that it's way que el bigger avivamiento de la iglesia than the primitiva. revival of the primitive church. Pero 2000 años después, 2,000 years later, el mundo cambió, the world changed. la iglesia se adaptó al cambio del The mundo, church adapted to the change of the world, pero también se conformó. but also got confirmed. Y ahí perdió And ese right fuego. there, they lost the Y ahí fire. perdió el mover del And right Espíritu there, they Santo. lost the movement of the Holy En Spirit. 2 de Timoteo capítulo 1, On 2 Timothy chapter 1, versos 6 y 7, verse 6 and 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha Seven. dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo fuerte, de poder. say it with me. No, hombre, pero como si no estuviera deprimido. Say it like Diga you're not fuerte, depressed. de poder. The spirit of No, power. puede hacer. Mire, cuando iba a los bailes, Look, when you ahí used to sí go gritaba con to todo. the dance, you used to scream Cuando with everything you juega have. su equipo When your team's deportivo, ahí sí grita que playing, lo right there, you escuchan scream that, a dos calles de su that two casa. streets away from your house can hear Diga you. conmigo, Dios Say no it me ha now. dado espíritu de God cobardía. has not given me power, spirit of fear. Grite en esta noche, Say it Dios with me ha me. dado espíritu de poder. God has given me spirit of power. Diga conmigo fuerte, Say it espíritu loud. de poder, Spirit of power, de amor of love y de dominio propio. and self-control. Entonces, para que el fuego crezca, So for the fire to grow, es necesario It's alimentar necessary ese fuego. to feed the fire. Dios le dice, Pablo, el apóstol, le dice a su hijo espiritual, Apostle Paul tells to his spiritual porque era son, un pastor joven en una iglesia nueva, because he was a young pastor in a new church, y el pastor estaba muy apagado, and the pastor was very turned off. estaba muy He temeroso was on fear por las amenazas, by the threats. estaba muy desanimado y deprimido He was depressed and por so los sad problemas que pasaban. because of the problems that were happening. Timoteo estaba en una de las iglesias en una de las ciudades con más idolatría. Timothy was in one of the cities with more Y él estaba muy idolatry, desanimado and he was very discouraged porque él predicaba y predicaba, because he would preach and preach, pero había tanta but there idolatría was so much que idolatry parece que nadie escuchaba la that looked that predicación. nobody can listen to the preaching. Y el apóstol Pablo le dice, hijo mío, And Apostle Paul tells him, my son, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. revive the fire of God Diga that conmigo, is in you, within you. aviva. Say it with me, revive. Quiere decir que el fuego del Espíritu It Santo, means that the fire of the Holy Spirit que un día ardió en su that one corazón day was in his heart poderosamente, powerfully. no estaba apagado. It wasn't off. Simplemente Simply, esa llama that fire, había disminuido. that flame Y el apóstol le dice, aviva. And the apostle ¿Cómo le says, dice? revive. Aviva. It says revive. Entonces el fuego del Espíritu So the Santo fire of the Holy Spirit puede ser avivado en nuestros can be corazones turned on again y into debe our de hearts, ser avivado and it should be revived en nuestros into corazones. our hearts. Debe de ser avivado It has to be revived en la iglesia. into the church. Porque si el fuego del Espíritu Santo Because if the fire of the Holy Spirit no está vivo en la it's not iglesia alive in the church y en el corazón de cada uno de and in the nosotros, hearts of each and every one of us, entonces vamos a caminar con un espíritu de then we're going to cobardía, walk with the spirit of fear, con un espíritu
de impotencia, de no poder hacer las with the cosas. spirit that we're not going to be able to do anything. Pero el apóstol Pablo le dice, aviva el fuego. But Apostle Paul says, revive the Y fire. entonces para que un fuego crezca, So for a fire to grow, necesita dos ingredientes it needs two ingredients o dos or elementos. two elements. Número uno, Number one, algún tipo de combustible. some kind of gasoline. Puede ser madera, It can be wood, puede ser tela, it could be pasto, fire, algún tipo wood, de combustible. some kind of gasoline. Pero también necesita el oxígeno. But it also needs oxygen. Cuando hay combustible When there is gasoline y hay oxígeno, and there's oxygen entonces hay una fricción, and there's a friction, entonces se produce un conato de incendio. then it starts a huge fire. El fuego comienza, The fire starts, pero si tiene combustible but if it has y gasoline tiene oxígeno, and it has entonces oxygen, el fuego comienza a crecer. then the fire starts to grow. Por eso en California lo sabemos muy bien. That's why in California we know it Cuando llega really el well, tiempo de sequía, that when the time of dryness decimos comes, que es el tiempo de los incendios. we say that is the time of the fires. Porque los grandes bosques se encienden por el calor Because the great forests that get fire, they o get por fire una on them, pequeña chispa. or because a little spark. Pero entonces con el aire que entra del mar But from the wind that's coming y from the esas sea corrientes de aire, and those currents of air, ese aire le provee más oxígeno al fuego that air brings more oxygen to y the fire, el fuego comienza a crecer and the fire starts to grow. de tal manera que no pueden In apagarlo. such way they cannot turn it Pasan a off. veces semanas y Sometimes semanas they spend weeks and y el weeks, fuego sigue and the creciendo fire starts y growing, sigue consumiendo and it todo. keeps on consuming everything. Pero si a ese fuego le sacas el But oxígeno, if you take the oxygen away from the el fire, fuego se apaga. then the fire will turn Si off. le sacas el If you combustible, if you take away the que gas, es muchas veces lo que hacen, which is sometimes what they do, que hacen un sendero o una columna which they make like a column, donde derriban todos los where árboles they take down y all the quitan trees todo el pasto and they take away all the para dry que cuando el grass. fuego llega a ese lugar When the fire gets to ya that no place, encuentra más árboles que quemar the fire doesn't find any more trees to y a to- veces to se apaga burn. ahí, And sometimes it turns off pero a right there. veces el viento está soplando tanto And sometimes the air is blowing so hard que le da más poder al fuego that it gives even more power to the fire. y ese fuego brinca And the esa fire línea jumps that line y sigue and consumiendo. it keeps on consuming. Pero cuando los bomberos o los trabajadores But when the firefighters or the workers, logran quitar estos elementos, they take these elements away, el fuego se extiende, The fire gets se extinguished. extingue, desaparece. it disappears. En Hechos capítulo 2, versículo 37, On Acts chapter 2, verse 37. dice la escritura, Hechos 2, 37. Acts 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, 38. arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que vosotros, 39. dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y cuando dice, 40. y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los 41. que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban 42. en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos en esta palabra We can see in this word los ingredientes o los elementos the ingredients or the elements que provocaron ese gran avivamiento en la that iglesia provoked primitiva. that revival on the primitive church. En Hechos capítulo 2, On Acts chapter 2, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la when the iglesia, Holy Spirit comes to the church, entonces ese fuego viene
a la iglesia, then the fire comes into the church. pero vemos y solamente eran 120 personas But que there were estaban only like reunidas. 120 people that were reunited. Pero ese fuego no se extinguió. But that fire did not Por el extinguish. contrario, el fuego creció, By the contrary, the fire el grew, avivamiento creció. and the revival grew. Y es aquí donde vemos miles de almas viniendo a los pies And de it's right Cristo. here we see thousands of souls coming to the Un feet of Christ. poderoso mover del Espíritu And a Santo, powerful movement of the Holy sanando y Spirit, liberando. healing and freeing. Pero en esta escritura encontramos But los in the ingredientes scripture we can find the o los ingredients elementos que provocaron or ese the elements avivamiento. that provoke that revival. Porque una cosa es un derramamiento del Because one Espíritu thing it's a pouring of the Holy y Spirit, otra es un and avivamiento. another one it's a Y el revival. avivamiento que nosotros vemos en la iglesia And the revival primitiva that we see in the primitive church no solamente comenzó, did not only start, sino creció y se extinguió, But also- creció y se esparció grow and expanded, y rápidamente todo un continente and quickly a whole continent fue lleno con la predicación del evangelio. was filled with the preaching of the gospel. ¿Por qué pasó? Why did this happen? Porque había estos ingredientes. Because they had these ingredients. Y esto fue lo que provocó el And avivamiento. this is what provoked the revival. Entonces el resultado So the result of it, de un genuino of a arrepentimiento, genuine repentance, porque Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo because Peter stands out full of the y Holy comienza Spirit a hablar al and pueblo starts speaking to the people. y el pueblo escucha la palabra, And dice, the people listens to the word that y it says, entonces con un profundo quebrantamiento en su corazón, and with such deep breaking in their heart, dice a Pedro y a los discípulos, ¿qué haremos? they asked Peter and the disciples, what should we Y do? Pedro les dijo, arrepiéntanse. And Peter says, ¿Cómo le repent dijo? yourself. They Arrepiéntanse. said, repent yourself. Ahora, el arrepentimiento genuino Now, a genuine repentment trajo un resultado. bring a Que result. aquí es donde comenzó el That right avivamiento. here is where the revival started. Número uno, Number one, se bautizaron. they get baptized. No se bautizaron dentro de un año They didn't baptize in a time period o of a de year, 2 años, of 2 years, sino en el momento que ellos recibieron la but in the palabra moment that they received the word, y les dijo Pedro les dijo, and Peter arrepiéntanse. said, repent yourself. Ellos se They arrepintieron did repent. y entonces en ese momento And then in that moment, se bautizaron, they dice got la baptized palabra. at the word. Y lo segundo Number two es que perseveraban en la doctrina. is that they will persevere on the Diga doctrine. conmigo, perseverar. Say it with me, persevere. ¿Qué es la doctrina? What's the doctrine? Es la enseñanza de los Is the apóstoles. teachings of the apostles. No es la It's predicación, not the preaching, sino es la but enseñanza. it's the teaching. Ahora voy a hablar de eso. Now I'm going to speak about it. Lo siguiente que encontramos en esta escritura The next thing we find in the scripture es que ellos perseveraban en la comunión los unos con is los that they will otros. persevere in the communion with one another. Perseveraban en el partimiento del pan And they will persevere in the sharing of the food. y perseveraban en las And oraciones. they will persevere in the prayers. Lo primero que tenemos que entender The entonces, first thing that we need to ¿qué understand es perseverar? what is perseverance. Porque sin perseverar Because without persevering, no hay avivamiento. there is no revival. Sin perseverar Without persevering, no hay fuego en los there is no corazones. fire in the hearts. Sin perseverar Without persevering, el fuego no se the extiende. fire will not expand. Muchos están esperando que su familia, Many are waiting for their que families, su esposo, su for esposa, their wife, their sus husband, hijos their children, vengan a los pies de Cristo. so they can come to the feet of Christ. Eso le llamo yo cuando el fuego se extiende. I call that when the fire expands. Pero para que el fuego se extienda, But for the fire to expand, primero tenemos que aprender a perseverar. first we need to learn how to persevere. Esa fue una palabra que Dios nos dio That is the word that God gave us en los 10 días de oración y on the búsqueda, 10 days of prayer and seeking, que teníamos que aprender a that we perseverar. need to learn how to persevere. ¿Qué quiere decir perseverar? What does persevere means? En el original, en el griego, In the original Greek, quiere decir persistir firmemente en una cosa it means to insist firmly in one thing y dando un especial cuidado and giving a special care para atender aquello. to attend whatever Es it decir, is. cuando perseverar To persevere es dar
una atención cuidadosa is to give it a special care en aquella cosa en la cual nos estamos in enfocando. that thing and we are Es focusing. estar firmemente It's to be y firmly no salir and not getting out de ese of principio. that principle. Quiere decir It means mantenerse constante being constant y perseguir aquello and to follow que se ha comenzado. what we started. El problema es que cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, The problem is that when we don't have the word somos of muy God, emocionales we are very emotional. y entonces comenzamos muchas cosas And then we start many things y nunca las and we terminamos. never finish them. Y al principio del año hacemos nuestros propósitos de año. At the beginning of the year, we make our purposes Mire, of yo the year. tengo años yendo al gimnasio. Look, I have years going to the gym. No me gusta mucho ir en el mes de enero I don't like too much porque going in está January lleno de personas because en it's el enero. full of people in January. La primera y la segunda The semana first son and las más second week are difíciles. the more difficult. Yo le llamo me engento, algo me da con tanta gente ahí. I call it, I get annoyed with people. Después de la segunda semana ya After no the los miras second más. week, you don't see them anymore. Después de la tercera semana After the third week, ya solamente quedan los que siempre estaban. only the ones that were always there stay. Porque cuando no hay una madurez somos muy Because emocionales. there's no maturity, we are very Así en emotional. las cosas que comenzamos. The same way on the things that we Tengo el start. propósito de leer la palabra I de have the Dios. purpose of reading the Word of God. 1 o 2 días y después lo 1-2 dejas. days and then you leave it. Y no persistimos. And we not persist. No persistimos en la We oración. don't persist in the prayer. Y lo primero que tenemos que aprender And the first thing we need to learn es a ser is persistentes. to be persistent. Porque si no aprendemos a ser insistentes y Because a if we don't mantenernos, learn how to be resistant and keep ourselves nunca vamos a lograr nada en la vida. there, we're never going to accomplish anything in our Las lives. cosas en la vida no vienen por Things in our emociones, lives don't come by emotions. ni vienen por comenzar Or they algo, don't come because we started something. sino viene cuando nosotros somos fieles y nos But they come when mantenemos. we are faithful and we stay there. Si tú tienes un trabajo, If you have a job, el problema no es empezar una empresa o un negocio. it's not to start a business. El problema no es empezar el The negocio. problem is not to start the business. El problema es mantener caminando The problem is to keep on y walking hacer las cosas bien hechas, and do the right things. porque siempre los principios son Because difíciles always the beginnings are very y difficult. muchas veces nos And desanimamos. sometimes we get Si discouraged. tú pones un negocio, If you put a business, entonces cuando tú comienzas el negocio, when you start that business, no tienes los clientes que tú desearías you don't have the tener, clients that you wish to have. pero cuando tú eres But when persistente you persist on it y sigues and you trabajando keep on working y mantienes ese ritmo, and you maintain the same tarde o rhythm, temprano sooner or later, los clientes van a the venir clients will come. porque hay persistencia. Because there's persistence in Y there. lo que más tenemos el pueblo And hispano what the Hispanic people have the most es que todo dejamos is ahí that we leave solamente everything right there y abandonamos las cosas. and we forgive everything. Por eso en el pueblo hispano That's why in the Hispanic hay people, muchos hijos sin padre. there's a lot of children without quiero a father. casar. I want to get married. Siento que la amo. I feel like I Es love el her. amor de mi vida. She's the love of my 4 life. meses y la 4 deja. months and they left Con un with hijo. with one children. O a veces con 2. Or maybe sometimes with Por 2. eso hay mujeres que comienzan That's relaciones why there are women that start Comienzan un relationships. noviazgo. They start a o relationship. se van a vivir con un hombre Or sin they haberse start living casado. with a man without getting O se married. casan con él. Or they get married with him. Y entonces cuando las cosas comienzan a ser difíciles, And then when things start to get dicen difficult, no y botan todo. they say no and they throw entonces everything dice, away. no. And they said no. Y mejor me busco otro. I'd rather look for another one. Pero nunca vives en paz. But then you never live Nunca with vives con peace. gozo en tu vida. You never live with joy in your life. Porque para que un matrimonio Because for a crezca, marriage to grow, necesita haber fe, it needs to be faith. necesita haber There persistencia. needs to be persistence. Necesitamos ser We need constantes to be en las constant cosas que on hacemos. the things that we do. Necesito ser constante I con mis need to be hijos constant with en my su children educación. in their education. Necesito ser I have to constante be constant para cuidar el to corazón de take mi care esposa, of the heart of my wife, para cuidar a mi to esposa, take care of my y husband, necesito ser and I need constante to be para amarlo. constant to love him. Solamente así un matrimonio Only puede that way a consolidarse. marriage can be strong.
Una mujer tiene que ser A persistente woman should be persistent en cuidar a su on esposo, taking care of her en husband, amar a su on esposo. loving her husband. Tiene que ser persistente She en has to atenderlo. persist on taking care of him. Porque si tú lo haces una semana Because if you do it o for lo 1 haces week, un mes cuando or te you do it casas for a month when you get y lo married, dejas de hacer, and then you stop doing ese it, matrimonio nunca va a llegar a the ningún marriage lado. is never gonna go so far. Y el problema con nosotros es que no And the persistimos. problem with us is that we are not persistent. Por eso no podemos lograr nada. That's why we cannot accomplish anything. Empezamos muchas We cosas start many things, y entonces nada de eso se logra and then none of those o get no done, crece como debe de or crecer, it doesn't grow the way it's supposed to porque grow. hay algo que debe de cambiar en Because there's something nosotros, that needs to change on y es us. la negligencia con las cosas que Dios nos And ha it's dado. the negligence on the things that God has given to us. Persistir quiere decir insistir. Perseverar quiere decir insistir. To persevere means to insist, Persistir, continuar, to continue and insist, proseguir, to proceed, empeñarse en hacerlo y terminarlo. and stay right there and finishing Y it. escucha esto, And listen to this. quiere decir durar permanentemente. It means to stay permanently. Quiere decir o por un tiempo muy It prolongado. means over a very long time. Esto es perseverar. That's what persevere means. Y lo que la palabra de Dios, el primer ingrediente que me habla, And what the Word of God tells me as es the la first persistencia. ingredient is to persist. y entonces el poderoso mover del So Espíritu the powerful Santo, movement of the Holy Spirit, cambiando vidas, changing lives, sanando los healing corazones, the hearts, transformando ciudades, transforming cities. no vino solamente Did porque not came sí, only just because, sino vino en la but it persistencia. came in the Diga persistence. conmigo Say persistencia. it with me, persistence. Ni para gritar tiene You don't persistencia. even have persistence Hace to rato scream. gritó, Right before you scream, ahora lo cambió. now you changed Diga it. conmigo Say fuerte it with me, to persistencia. persist. Nunca, yo quiero crecer Well, I want to espiritualmente. grow spiritually. Yo quiero servir a I want to Dios. serve the Lord. Yo quiero ser usado I por want to be Dios. used by God. Quiero ser I bendecido want to por be Dios. blessed by God. Pero no But then persistes you do not ni persist. siquiera para venir a la Not iglesia. even to come to church. Eres inconstante. You are not constant on Vienes it. una semana sí You come a week, yes, y una semana no. and a week, no. Vienes un día, You come one day, faltas todo el mes. you miss the whole month. Nunca tu vida va a cambiar Never your life is going si to tú change no eres if you do persistente. not persist. Para nosotros poder encontrar For y lograr us to be able las to grandes cosas find and get the good hay que things, ser the great things, we need persistentes. to persist. y para provocar un And to avivamiento provoke a revival, tenemos que ser we need to persistentes. be persistent. Amén, denle un Amen. fuerte aplauso al Give a big Señor. applause to the Lord. Ahora, el resultado de esta Now, the persistencia result of this persistence fue el cumplimiento de la promesa it de was Dios. the accomplishment of the Word of God. Fue el derramamiento del Espíritu It was the Santo. pouring of the Holy Le dijo, Spirit. para ustedes, That's it for you y guys. escuche esto, por And favor, listen to this, please. por favor, Please. porque sé que hay muchos Because padres I know that there's que many están muy parents preocupados that are por very sus worried hijos, for their children. que están muy that preocupados are por very sus worried jóvenes. for their youth. Pero cuando ellos But when persistieron, they did el persist, cumplimiento de la the promesa vino. accomplishment of the Y promise dijo came, and it said, del Espíritu Santo of the Holy sobre Spirit ustedes over you y guys sobre sus and hijos over your children y sobre todos los que están lejos, and even on the ones that are far pero away, que van a ser llamados but y they're going to be traídos called and bring por el Señor, by the Holy y Spirit, también ellos and also they entrarán en el fuego del are going to Espíritu enter into the Santo. fire of the Holy Yo Spirit. no puedo I conformarme cannot confirm myself a ver mis hijos to en see una my children tibieza. in a warm Yo no state. puedo I conformarme cannot confirm myself con ver a mis hijos to see my children caminando con una fe mediocre. walking with a mediocre faith. Yo no puedo I conformarme cannot confirm con ver a myself mis by hijos seeing my con un children pie en el mundo with the feet and y the con foot on the otro world and aparentando another one apparently que sigue a Dios. pretending that they ¿Sabe follow por the Lord. qué? You know why? Porque tengo una Because I promesa. do have a promise. Por eso nunca me That's why I conformé never get cuando confirmed tuve problemas when I con have mis problems hijos. with my children. Nunca me I never conformé get confirmed cuando mis hijos no when querían my servir a children Dios. didn't want to serve the Lord. Nunca me I never conformé get confirmed cuando me decían When que they would tell los me hijos de that the pastores sons of eran lo pastors, peor. they were
the worst de la iglesia. of the church. Porque así la Because religión lo decía. religion will say it like Nunca me that. conformé. I never conform myself. Porque la palabra de Because Dios the word of dice God says que hay una promesa that de there is Dios. a promise of God, Y la promesa and the es promise is que el fuego del that the Espíritu fire of the Santo Holy Spirit caería sobre mi will vida, come over pero my también life, sobre but mis also hijos over my y children, también sobre and todos los que also estaban from all of lejos. those that were far Que todos away, los que that vendrían all the ones that were no going to sería come, una it will iglesia not be just a fría, church, a cold apagada, church, turned una off, iglesia a church, religiosa. a No, religious no, no, church. no. No, Porque la promesa es because the promise que is para todos se that derramaría for everybody it el will fuego pour del Espíritu the fire of the Santo. Holy Spirit. La promesa es The promise is no solamente not recibirlo, only to receive it, sino caminar but llenos to del Espíritu walk full Santo of the Holy y Spirit, extendiendo el fuego y expanding the llevando el fire, and avivamiento taking the revival, no solamente al not trabajo, only to the job, llevando el avivamiento taking a las the revival to the naciones, nations, porque la promesa because viene the del promise cielo, comes from heaven. no viene del It doesn't hombre. come from men, pero hay algo que but sí there is something that we necesitamos do need, y es la and that is persistencia. to persevere. Y si no persistimos, And we do not, if we y don't la palabra persevere, que in debe the de word sonar muy fuerte that it este should be año, resound so much persiste, in this year, persiste, persist. no sueltes, Do not let go of aférrate it. a Dios, Hold yourself into aférrate a God. su palabra, Hold yourself into His aférrate a word. su Hold yourself presencia, into His presence. aférrate a su Hold gloria, yourself into His porque no glory. importa lo que Because it pase, doesn't matter what la happens. promesa de The Dios se promises cumplirá. of Dale un God will fuerte accomplish. aplauso al Amen. Señor. Give a big applause to the Lord. Entonces ellos se bautizaron. So they got baptized. Si no te has If bautizado, you haven't baptized yourself tienes yet, que hacerlo lo antes you have to do posible. it as soon as possible. El bautismo no es una opción, The baptism is not an option. es un mandamiento de It- Jesús. It's a commitment of God. Marcos capítulo 16, verso Mark 15 y 16. 16, verse 15 and Marcos 17. 16, Mark 16, Verso 15 y 16 verse dice, 15 and 16 says, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Póngame mucha atención en pay a lot of esto. attention in this. El que creyere y fuere 16. bautizado, diga conmigo, el que Say creyere it with me. That who believed y fuere bautizado and he'll be baptized será salvo. will be saved. Mas el que no creyere, But anyone who refuses será to condenado. believe will be condemned. pues el bautismo no es una opción, So baptism is not el an bautismo option. es un mandamiento. Baptism is a commitment. La salvación viene Salvation comes cuando nosotros creemos. when we believe. Pero si nosotros creemos, But if we believe, debemos de obedecer el then we mandamiento have to obey the y commandment bautizarnos and baptize inmediatamente and get baptized immediately después de nuestro arrepentimiento repentment y nuestra and conversión. our conversion. Ay, pastor, yo Oh, no pastor, quiero. I don't want to. Yo no estoy seguro. I'm not secure. Yo no I'm sé not si sure. quiero hacerlo. I don't know why Pues I want allá to do tú. it. Well, that's on you. Pero Jesús mismo dijo But Jesus said it que el que himself. no creyere That one that did not believe, será it will condenado. be condemned. No puedes decir que crees You cannot say that you y believe no bautizarte. and not baptize El yourself. bautismo The es baptism, necesario. it's necessary. Pero pastor, ¿y qué de aquel que But se pastor, muere y no tiene? No, what pero tú about no the estás one muerto. that got died? No, but you're ¿Ah? not dead. Si estuvieras condenado a muerte, If tal you will be vez, condemned to death, maybe. si estuvieras en una cama de If you were hospital in a hospital bed y recibieras a Cristo en and el you will último receive momento, Christ in the last moment, seguro no ibas a ser condenado por no surely you will bautizarte. not be condemned because you didn't baptize. Pero si escuchas el mandamiento But y if no you lo listen to the obedeces, commandment and you don't obey entonces tú it, estás en problemas. then you are in trouble. Y dice la palabra And the word says que tienes que that bautizarte you lo need to antes posible. baptize yourself as soon as possible. Lo segundo que vemos es dice que ellos perseveraban en la Number two, that we doctrina. can see that they will persevere Diga in the conmigo doctrine. fuerte, Say it with perseverar. me, loud, persevere. A la mitad está perseverando. Half Griten of it, esta you- noche it's persevere. perseverar Loud, persevere en la doctrina. on the doctrine. Póngame mucha atención en esto. Pay attention in this. Segunda carta de Juan en el verso 9 Second letter of John, verse 9. dice cualquiera que se extravía It says, anyone that gets lost y no permanece en la doctrina de and Cristo doesn't stay in the doctrine of Christ, no tiene a Dios. they don't have God. Wow. Wow.
El que no tiene la doctrina de The Cristo one that doesn't have the doctrine no of tiene a Christ Dios. doesn't have God. La doctrina es The enseñanza. doctrine is teaching. El que persevera en la The doctrina, one that perseveres on the dice la doctrine, palabra, it ese says the tiene word, al Padre that one has the y Father tiene al Hijo. and has the Son. Nosotros a veces queremos que la presencia de Dios We esté con sometimes for the nosotros, presence of God to be with us. pero la presencia de Dios But the presence permanece con of God nosotros stays with us cuando nosotros when permanecemos we stay en la enseñanza. on the teaching. Cuando nos sentamos, When we sit down, una cosa es la predicación one thing is the preaching, y otra cosa es aprender los fundamentos de la and palabra another de thing Dios. is to learn the fundamentals of the Word of God. Las doctrinas fundamentales The del fun- cristianismo, The fundamental doctrines of the los Christianity. fundamentos que Jesús enseñó The fundamentals that Christ para vivir teached una vida cristiana to como live hijos de a Dios. Christian life as sons of God. Y el problema por el cual la iglesia es arrastrada And the problem for which the church is struggling por cualquier viento de for doctrina every kind of doctrine, y son engañados and fácilmente they're lied easily por falsos profetas, by false teachings, falsos false pastores, pastors. es por no tener la enseñanza de la It's palabra because de they don't Dios. have the teaching of the Word of God. Una de las señales que estamos extraviados de la fe One of the signs verdadera that we are lost from the es que true no faith quieres sentarte is that you do not want to be a sitting aprender la down palabra de Dios. to learn the Word of God. Hay gente que parece que le tiene que uno estar rogando, There's por people that favor. looks like you need to be begging them, please. ¿Podrías, por favor, Can you please hacernos el favor make us the favor de sentarte y of estudiar, sitting down and de study? inscribirte en la escuela Your name, para inscribe que your name aprendas on the formalmente school la so palabra you de can Dios? formally learn the Word of God? El beneficio no es del The pastor, benefit is not of the for el the pastor. beneficio es para ti. The benefit is for you. Y dice que cuando nosotros no queremos And it says that when we don't want la enseñanza, the teaching, es porque en alguna manera nos extraviamos it's de la because fe. somehow we got lost from the Entonces, faith. cuando perseveramos So when we en persevere la on enseñanza, the teaching, entonces Dios permanece con then nosotros God stays with y el us. Padre permanece con And the Father nosotros. stays with us. El que no persevera en la The one that enseñanza, doesn't persevere in the teaching, la palabra es muy clara, the word is very clear. no tiene a Dios. Doesn't have God. No importa lo que tú It digas, doesn't matter what you o yo say. creo, Oh, I do o believe. yo pienso, Oh, I think. piensa lo que quieras. Think whatever you Pero la want. palabra de Dios What the dice Word of God says, que si tú no te sientas that if you don't sit down a ser enseñado por to tu be pastor, teach for your o por pastor, tu maestro, or for your no cualquier maestro. teacher, not any El teacher. apóstol Pablo dijo, Apostle Paul said, pueden tener 1000 años, you can have 1000 1,000 maestros. teachers, pero solamente tienen un padre. but you only have one Father, Ese soy yo. and that it's me. No puedes escuchar a You cualquier cannot maestro listen to any y cualquier teacher enseñanza, and any kind of teaching, sino tienes que tienes que escuchar a tus but you need maestros to listen to your que teachers están bajo that autoridad are under authority, y bajo are cobertura under coverage, y la cobertura nuestra. and our ¿Por coverage. qué? Why? Porque una tierra que se siembra con 2 Because the semillas soil that is se planted echa a with perder la seeds, tierra. it ruins the soil. Entonces tú tienes que amar la So you enseñanza need to love the y teaching, tú tienes que buscar la and you need enseñanza. to seek the teaching. Por eso la escuela que vamos a That's comenzar, why the school that we are que about to siempre start, la hemos tenido, that we have always had pero it, por la pandemia but because paramos. of the pandemic we stopped Cuando it. se paró la escuela, When the school stopped, muchos se a desconectaron, lot of them get muchos se disconnected. desviaron en la fe. A lot of them got away from their faith. ¿Será coincidencia? Maybe a consequence, Claro a que no. coincidence? No. Porque cuando no perseveramos en la Because when we don't enseñanza, persevere in the teaching, entonces nuestra fe se desvía. then our faith goes Y in a cuando different nos way. desviamos en la fe, And when we go in a different way, el then fuego our en faith, nuestro corazón se the apaga. fire in our hearts gets turned off. Amén. Amen? Entonces diga conmigo, So say it with necesito. me, I need Por it. eso la escuela That's why no es school una opción. is not an option. La escuela es para The todos. school is for everybody. Entiendo que hay hermanos que vienen de otras I do ciudades. understand that there are brothers Por that come ejemplo, from a hermanos different que city, están conectados maybe brothers that are día a connected día en la oración, day to day in the prayer, siguen todas las and they follow predicaciones, all the preachings, pero están en México, but they are in en Mexico, Hawái, in Hawaii, en Texas, on Texas, en otros lados. and in other places. Y vamos a comenzar la escuela And we are going digital to start the digital porque school todos because necesitan they all
all need los fundamentos de la palabra the de Dios. foundations of the Word El of que no God. persevera en la The doctrina de one that los doesn't apóstoles. persevere in the Ojo aquí, doctrine of the apostles. póngame mucha Pay atención. a lot of attention on No this. en lo que tú puedas estudiar. Not in what No, you yo no can necesito study, de nadie. because I don't need Yo for aquí agarro anybody. mi Biblia. Right here I take Yo my solo Bible. aprendo. I can learn by No myself. te confundas. Do not get Tienes que confused. ubicarte. You have to Dice put la, yourself. dice la palabra, el que no permanece The Bible says that the one that en la don't doctrina stay in the de doctrine los apóstoles, of the apostles, no en tu propio estudio not de on la your palabra own de Dios, study of the Word of sino God, en la enseñanza que fue but transmitida in de the teaching Cristo that was transmitted a los from apóstoles, Christ to the y apostles, así en una línea de and like that autoridad in a line of hacia authority todos los to obreros all of the y workers todos los pastores and all of the y pastors maestros and teachers que han sido that ordenados have been y ordained consagrados and por la consecrated iglesia by the church en un orden de Dios. in an order of Y God. diga conmigo, Say it necesito with la me. I enseñanza. need the teaching. Entonces este año vas So a this comenzar year you are gonna y start. no va a ser como los otros años que and lo it's not gonna avientas. be like the other days lo that abandonas. you forget about No it. hay pretexto. There is no excuse. Porque por eso Dios me habló una palabra. Because that's why the Lord spoke to me a word. Y aquí quiero hacer un paréntesis Over here I want to open a parenthesis. y abrir mi corazón. And I want to open my heart. La palabra de Dios dice The Word of God says que la palabra de Dios that the Word of God, tiene poder para sobreedificar nuestras it has vidas. power to edify our lives. Pablo dice que sembraba las Paul iglesias says that he will plant it on the churches y los encomendaba and he will send a la them palabra de Dios to the Word of God y al Espíritu and to the Santo. Holy Spirit. Porque cuando tú tienes la palabra de Dios Because when you have the Word y of God tienes la and you enseñanza have the teaching y caminas con el and Espíritu you Santo, walk with the Holy la iglesia Spirit, crecía y the church prevalecía will grow and contra toda acechanza. stay against Y every entonces threat. la escuela, So the church, no puedo soltarlo todo ahora, I cannot release pero vas a everything tener tus right now. clases para que los tomes semana a semana, But you're going to have your classes, you can take it every pero week. para que seas fiel y But permanezcas. for you to be faithful and Y stay. entonces no vas a tener que venir, So you don't todas have las to come semanas, every week, pero vas a tener que tomar la but you enseñanza. have to take the Y teaching. una vez por semana And once a week, vamos a abrir la reunión de Zoom we're going to open the reunion para on que Zoom todos los que están tomando la clase for those that are taking the y class tienen preguntas, and they have questions. si hay cosas que no están If claras, there are things that they don't understand, entonces vamos a estar los maestros so the teachers are going to be para there poderles ayudar so we can help y you poderles guiar. and we can guide you. Pero no puedo darte toda la vida But I cannot give you your whole la life, cuchara de alimento en la boca sin que tú hagas nada. the spoon of food into your mouth so you don't have to do Cuando mis anything. hijos eran chiquitos, When my les children daba were de comer small, en la boca. I will feed them in their Si no mouth. les das en la boca If you don't feed them in their y no mouth, les metes el and you biberón, don't put se mueren de hambre. they'll die of hunger. Te tengo buenas noticias. And I have good news. Ya no eres un niño. You are not Ya a no children. eres un bebé. You are not a baby Tienes que anymore. aprender a agarrar la You need to cuchara learn how to grab this y spoon, tienes que aprender a and you alimentarte. need to learn how to feed Porque no yourself. toda la vida vas a tener a tu pastor. Because you will not have your whole life your pastor. No somos, nuestro cuerpo no es Our eterno. body is not eternal. Nuestra alma es Our eterna. soul is eternal. Pero tú tienes que aprender But you a need to alimentarte learn con how la to palabra. feed Amén. yourself Dale un with the aplauso word. al Amen. Señor. Give an applause to the Lord. Lo siguiente que tenemos que es perseverar The next thing is that we need to persevere. es en la comunión los unos con los It's in the otros. communion with one another. Debes de dejar de convivir tanto y socializar tanto You need to stop sharing a lot of time con las personas que no aportan nada en tu vida, with the people that don't approve or bring anything good into your life. que no suman nada en tu vida. They don't bring anything good into your Al life. contrario, restan en tu By vida. contrary, they take away Que no from te your life. edifican. They don't edify Al you. contrario, To the contrary, traen problemas a they tu bring vida. problems into your life. Pero debes de aprender But a you need to learn perseverar how to persevere en la comunión los unos con on the los otros. communion with one another. Habla de la iglesia, It's speaking de on los the hermanos church, en Cristo. on the brothers in La Christ. palabra comunión es koinonía. The word
Relationship, it's koinonia. koinonía, y básicamente And basically, es la ayuda mutua. it's the mutual help. Es cuando convives más con la iglesia, When you spend more time with the no church, importa si tú estás en Vacaville, it doesn't matter if en you're in Dixon, Vacaville, en Dixon, Woodland, Woodland, Sacramento, Sacramento, Elk Grove, Elk Grove, México, México. no importa donde tú it estés, doesn't matter where you are. pero cuando tú empiezas a tener But when you comunión start having communion los unos con los with otros, one another, entonces nos comenzamos a dar cuenta then we start seeing de las necesidades que hay en el cuerpo de of the Cristo. needs that are in the body of Christ. ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a How los can we otros help each other si no tenemos esa cercanía? if we don't have that closeness? ¿Cómo nos damos cuenta de las How necesidades? can we know the needs? ¿Cuántas veces has pasado How una many situación times difícil have en you tu vida? have a difficult time Sea in your una life? necesidad, Maybe a need, sea una enfermedad, maybe a sickness, una crisis en el a matrimonio, crisis in your marriage, que has necesitado and you have alguien que te needed apoye someone to be there y no ha for you, estado nadie al and there lado was tuyo. nobody next to you. Pero ¿sabes por qué? But you know why? Porque no hay esa cercanía. Because there's not that closeness. Y lo que trajo un And avivamiento what brought a revival es que ellos it was perseveraban that they will en la persevere comunión, into the communion, en la koinonía. in the friendship. Se They interesaban will care por ayudar a los for demás. helping the Y me others. estoy refiriendo And I'm al cuerpo de referring Cristo. to the body of Christ. Siempre en la iglesia Always in the church, hay uno o algunos there's some que se sienten más that they feel inteligentes they're more y intelligent. que siempre dicen, yo necesito que me ayuden. And that they said, I need Y for ahí them es to que help aquí me. no hay amor de Oh, Dios, there is no love of God in here. porque nadie ayuda Because nobody helps. y nadie me And ayuda. nobody helps me. Y yo pregunto, I ask ¿y tú? myself. And ¿A you, quién has ayudado? who have you helped? ¿Por quién te has Or preocupado? who have you worried? ¿Cuándo has dejado tu comodidad When have you lived your para ir al comfort lugar de la to necesidad, go to the place of need, para acercarte a tu to hermano? get close to your brother? ¿Cuándo te diste el tiempo When did you took the para time orar por él? to pray for him? ¿Cuándo te diste el When do you tiempo took the para time llevar un poco de to take alimento some food cuando no tenía trabajo? when they have no job? Y siempre hay un más There's que se cree más One inteligente. that believes there's more Yo smarter. necesito que me Oh, ayuden. I need the Y help. aquí no hay amor de And there Dios. is no love of God in this Jesús place. enseñó Jesus que teach todo lo que el hombre that sembrare, all the men eso will también see, cosechará. will plant, Y that cuando they tú will harvest. siembras amor, And when you plant vas a love, cosechar amor you will multiplicado. harvest Cuando tú multiplied love. ayudas a los When demás, you help the others, el día que tú necesites the day that you ayuda, will need help, no vas a tener que andar you're not poniendo gonna cara be con gente que ni cristiana putting your es, face with people that is not even a pidiendo Christian, favores asking for y favors, pidiendo que te and ask for ayuden. them to Quiero help you. decirte I wanna tell que la you ayuda va a venir that the todos help los is días. gonna come every Por eso day. David en el That's why momento más David, in the most difícil, difficult time, cuando estaba en el when he was desierto, on the desert, dice la the palabra word says que ayuda venía that todos los help will días. come every Venía day. el alimento, The food will venían los hombres de guerra, The men of war venían will los come. hombres entendidos The en men- los the tiempos. understanding man Porque of Dios time trae will la come ayuda. because God brings the Pero help. cuando nosotros aprendemos But when a we learn perseverar How to y persevere persistir and persist e and insistir, insist. hay veces que queda un poco de orgullo Sometimes we have o some un kind poco de vergüenza of tal vez. maybe shame on us. Y cuando estamos pasando por una situación And when we're going through a situation y alguien te ofrece una ayuda, and someone a wants veces you dice, no, to yo help, estoy bien. then sometimes No, you yo say, puedo y no, no I'm tengo okay, I can problema. do it, I have no problem with Eso it. apaga el mover del That Espíritu turns Santo. off the movement of the Holy Cuando Spirit. tú ves a alguien que tiene una When you necesidad see somebody that has a y le need dices, te echo una mano, and you say, can I help you? te ayudo, Can I help? puedo orar por ti, Can I give you a hand? Can I o pray tal for you? vez bendecirlo Or con maybe algo bless him with para something echarle gasolina a su so they carro can put porque gas no ha into their car trabajado because they haven't worked. y te dice, And they no, tell está you, bien. no, it's okay. Es como, oh, It's- bueno, It's like, well, ya me dijo que no. Ay, he gloria said a no to Dios me. que me Oh, dijo que glory no. to God. ¿Ah? God, he Ay, said Señor, tú no. sabes, Oh, Father, you know. yo ya me ofrecí. I already
offer myself, pero ella no quiso. but she Él no didn't want quiso. to. He didn't No. want to. No. La koinonía, ellos The persistían. koinonia, they will Ellos persist. insistían They en will ayudar. insist on Hay helping. personas que There por el are people contexto de nuestra vida, That because of the context of a our veces nos lives, es difícil sometimes it's very difficult recibir una to ayuda. receive some help. A veces nos es difícil Sometimes it's que difficult alguien for us, nos dé una ofrenda, for tal somebody to vez. give us an A offering, veces maybe. por muchas razones. Maybe because of many other Pero reasons. tú debes de aprender But you need que to si learn estás viendo una that if you necesidad, are seeing a need, tú debes de insistir en you need ayudar. to insist into Porque help. esa es la verdadera Because fe. that is the Y ese es el right verdadero faith, amor and entre that is hermanos. the right faith in Y dice between la brothers. palabra que así el mundo And the word conocerá says that the same que words verdaderamente gonna know somos discípulos that de truly we are Jesucristo, disciples of en Christ, que nos amamos and that we y love en que each nos other, ayudamos, and that we help each other, pero no en el día de la but not fraternidad, in the day of fraternity, no en el día de la not in the oración. day of the prayer. Cuando el pastor le When the dice, pastor says, busque a alguien para que say, ponga look las for manos somebody so you can y put ore your por hands él. and pray Oh, for them. qué fácil, pues Well, acá that is estamos. so easy because we're Pero here. cuando tienes que dejar tus But when you quehaceres, have to stop doing what subir you a tu are carro doing, get into your e ir y car, bendecir a and go alguien, and bless eso es someone, ahí se muestra la verdadera that's where you fe. show the true faith. Y este año tenemos que perseverar And this en year eso. we need to persevere Por on eso that. Dios nos habló del ayuno That's todo what el año. spoke to us El- on the fasting the El whole year. verdadero ayuno del And the Señor, true fasting of God. que no es aparentar que estamos muertos de It's not to hambre pretend that we're dying of hunger y andar con una cara de, ay, que vean que estoy and ayunando. have a face that, oh, look, that I'm El fasting. verdadero ayuno del The Señor, true dice la fasting of the palabra, Lord, says the word, es dar comida al que is está to give a hambriento, food the one that's in es hunger. cubrir al que está desnudo, Is to cover the es one visitar al that has no enfermo, clothes, is to al que visit está en the la sick, cárcel, no olvidarte see de the él. one that is in jail, not Ese es forget el about verdadero him. ayuno. That is the true Esa es la fasting. verdadera ayuda. That is the true help. Esa es la verdadera That religión, is the dice true la palabra. religion, says the word. Y este año And this tenemos year, que perseverar we need to en persevere ayudarnos los unos on con helping each a los other. otros. El ministerio The ministry de la visitación, of visitation, algún grupo de hermanos, a group of brothers, no, hermanas. sisters, Las hermanas son las que siempre trabajan y because the trabajan sisters are the mucho. ones that always Y work los and hombres work a siempre lot. se hacen los And men, they locos. always, they ignore it. Pero hay un grupo de hermanas que But visitan. there's a group of sisters that they go visit. Pero ¿sabe por qué visitan? But you know what they visit? Porque yo pienso es un plan emergente. Because I think that it's emergent. Plan. Porque no hay la verdadera comunión en el cuerpo de Because Cristo. there's not the right communion of the Porque body uno, of Christ. dos o tres Because one, two, or three, tienen que ir y atender las they necesidades have to go and attend the porque needs no tenemos el cuidado entre because nosotros. we don't have the care on Ese each ministerio other. no debería de existir And the ministry shouldn't even porque exist no habría necesidad. because there shouldn't be a need. Porque todos nos deberíamos de cuidar los Because we unos a should los take care otros. of each other. Deberíamos de ayudarnos We los should unos a help los each otros. other. Sin que el pastor te diga, ¿ya Without the fuiste a pastor visitarlo? asking you, did you visit ¿Ya that fuiste a person? orar por él? Did you pray for that ¿Ya person? visitaste al que no ha Did venido? you visit the one that hasn't Tú been, no sabes been por here? qué no ha venido. You don't know why he hasn't Y de been una here. manera religiosa a And veces somehow in a apuntamos, religious way we yo point, sabía and we que said, este iba a "Oh, dejar el I camino knew del that he was Señor. gonna leave the way Se of lo the oí Lord. en la cara. I saw it in No. his face." No. A veces están pasando por Sometimes they're situaciones going muy for difíciles. difficult situations. Que si tú llegaras y pusieras las manos sobre ellos That if you'll be there y and put your transmitieras hands on el them fuego del Espíritu and Santo que transmit está en the ti, power of the Holy Spirit entonces that tu is in hermano you, se levantaría. then your brother will Diga raise. conmigo fuerte, Say it with me, persistir to persist en ayudarnos los unos a on los helping otros. each other. Lo cuarto es, Number 4 is perseveraban en el partimiento del pan. they will persevere on the sharing of the bread. Hechos 2:46 dice, Acts y 2:46. perseveraban unánimes cada día en el templo. Entonces, diga conmigo, cada Say it with día. me, each day. Aquí no viene todos los días a la Right iglesia. here, you don't come every day to church. ¿No se le hace mucha desvergüenza que no venga ni el día del servicio? Isn't this too much that you don't even come on the day of the service? ¿Cómo queremos avivamiento? How do we want a ¿Y revival? cómo queremos que el fuego se And how do we derrame? want for the fire ¿Y to cómo pour on queremos us? que el Espíritu And Santo how do abrace we a want nuestros the Holy hijos Spirit to hug our si ni children siquiera podemos if we persistir en cannot eso? even persist in that? Perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo 47. favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Diga conmigo, visitar en las casas. Say it with me, to visit in the houses. Debemos de persistir en este We año. need to persist in this year. Lo que hoy va a hacer, What you're going to do todos today, van a hacer, what everyone is going to es do, que ahí, y le pido a los sugieres and I ask for the ushers que tengan las copas de la Santa Cena y lo pongan ahí en la entrada, so they can have the cups of the supper. porque of la the Lord. iglesia primitiva lo que hacía Because the primary church, what they es que will se do reunían en las casas is that they reunite a on the partir el houses pan. to share the Habla de la bread. comunión, It speaks a communion de la cena del Señor. of the supper of the Lord. Los que no podían llegar por alguna razón, Those who couldn't get there for los any que estaban reason, enfermos, those that were los sick, que estaban en el those hospital, that were in the los hospitals, que estaban en una those situación, that were in a los situation, hermanos venían brothers o will llegaban come, a las or they casas, will diga get to conmigo the a las houses, casas, they will get to the y houses, entonces con alegría y con sencillez de corazón, with joy and sensitive entonces of the heart, tomaban la cena del so they will Señor. take the supper Y lo of the que esta Lord. semana va a hacer, And what you're going to do this week, y va a ser algo que tiene que convertirse en una cultura and we're going to do something that has to turn en la into a iglesia, culture, into the y church. tiene que And crearse we un need to hábito, create a y el habit, hábito y la cultura se crea and the culture gets cuando created nosotros persistimos when en we esto. persist in this. Y es que cada semana, And that's in every week, cuando menos se lleve una copita at least you take one o little dos cup copitas. or two maybe. ¿Para qué? For Para what? en la semana So during the week, usted vaya a you visitar. can go and visit. No necesita una You convocatoria don't need del a pastor. convocation of the pastor. No necesita que el pastor We le don't diga need ve a for the visitar pastor a tal to tell you, go persona. visit that person. El Espíritu Santo The te hace Holy la Spirit convocatoria makes you the convocation y el Espíritu and the Santo invitation. pone el querer en tu And he puts corazón the willing y into también your el heart, hacer and also the para que doing vayas for you to go. y realmente des el And amor truly you can give the y love, realmente profeses la fe and en truly you Cristo can preserve the faith y in vayas y Christ. con sencillez de And for you, corazón and with y sensitivity con of alegría. your Diga heart and conmigo with con joy. sencillez, Say it with me with diga humbleness. fuerte con Say it sencillez with me with y humbleness con alegría. and with joy. Si vas a ir If you're going a regañadientes, because you've been told, o vas a ir enojado, or you're gonna go angry, o vas a ir renegando, or you're gonna be o vas a ir just murmurando, or you're gonna go murmuring, mejor no vayas. it's better if you don't Porque go. eso no aviva el fuego. Because that is not gonna revive Eso the apaga fire. el mover del That Espíritu turns Santo. off the movement of the Y Holy esa es Spirit. una obligación. And that is an obligation. ¿Cuántos